Hola, buenas noches. Mi nombre es Mariela Nájera, soy estudiante de la licenciatura en Tecnología y Administración de Empresas. Me identifico con el carnet 23008015 y a continuación voy a desarrollar la tarea 2 del curso Proyectos Empresariales 2, donde estaré respondiendo algunas preguntas relacionadas al principal problema empresarial identificado en la empresa Indesa, una empresa de construcción dedicada al movimiento de tierras. Para poder desarrollar esta tarea, iniciaré primero planteando el principal problema empresarial identificado en esta empresa de construcción. Bien, el problema se lo identifica el área de operaciones de la constructora, dado que esta área ha presentado dificultades para poder determinar con precisión el presupuesto inicial de sus proyectos, especialmente aquellos proyectos desarrollados en terrenos montañosos, accidentados o terrenos de difícil acceso, situación que se evidencia de forma crítica durante la ejecución. Es decir, el problema se evidencia una vez que el proyecto ya se ha puesto en marcha. Se identifica porque las mediciones topográficas de control, es decir, los estudios topográficos de control que se realizan para monitorear el avance del proyecto, revelan que se requieren mayores volúmenes de trabajo y recursos que los calculados inicialmente. Se relaciona este problema con la metodología de medición punto a punto de la estación total electrónica manual utilizada, dado que se ha determinado que la capacidad del equipo resulta insuficiente frente a la magnitud o complejidad del relieve que requieren los proyectos que la constructora trabaja. Al tener estudios topográficos iniciales con vacíos de información, se oculta la magnitud de las pendientes y de las formaciones rocosas críticas de los terrenos, lo que altera directamente el cálculo de los volúmenes de corte, relleno, extracción y acarreo de la obra, generando un sobrecosto de 150,000 quetzales, equivalente al 15% si se toma como referencia un proyecto con un valor base de 1 millón de quetzales. He aquí la magnitud del problema y la cantidad o sobrecosto que éste genera para la empresa. Seguidamente responderé a la pregunta de cómo identificar el principal problema empresarial. El principal problema empresarial se identifica mediante el análisis de los procesos y actividades de la organización. En el caso de la constructora Indesa, el problema fue identificado por el área de operaciones, como ya lo he dicho previamente, durante la fase de ejecución de los proyectos, cuando las mediciones topográficas de control revelaron que los volúmenes de recursos y trabajo eran mayores a los previstos en el presupuesto inicial. A partir del análisis de esta situación, se determinó que el problema estaba relacionado con la capacidad operativa limitada de la estación total utilizada para realizar el levantamiento topográfico inicial, que es clave y determinante para el presupuesto de los proyectos. Seguidamente se tiene la pregunta de cómo cuantificar el problema empresarial. Según la Sociedad Americana de Calidad, un problema empresarial se cuantifica mediante indicadores que permitan expresar su magnitud en cantidades, porcentajes o valores monetarios. Para ello, se establece un resultado de referencia y se compara con el resultado real para poder así determinar la diferencia existente.
En el caso de la constructora Endesa, el problema se cuantifica mediante la comparación entre el presupuesto establecido al inicio del proyecto y los costos requeridos durante la ejecución del proyecto. Para ello, en el planteamiento del principal problema empresarial se tomaba como referencia una obra con un presupuesto inicial de 1 millón de quetzales, en la cual las diferencias encontradas en la ejecución y por medio de estudios topográficos de control revelaban que los recursos necesarios generaban un sobrecosto estimado del 15% o equivalente a 150.000 quetzales del presupuesto inicial establecido para la obra. Al poder cuantificar este problema empresarial, se puede visualizar el sobrecosto en quetzales que éste genera para la empresa y la magnitud que tiene este problema empresarial. Bien, finalmente se tiene la pregunta de cómo identificar que el problema es empresarial. Un problema puede identificarse o considerarse empresarial cuando afecta las actividades mediante las cuales la organización crea y entrega valor a sus clientes. Según Michael Porter, estas actividades se clasifican en primarias y de apoyo. Entre las primarias se encuentran la logística de entrada, las operaciones, la logística de salida, el marketing y las ventas y el servicio. En el caso de la constructora Endesa, la situación se identifica como un problema empresarial crítico debido a que impacta de forma directa en la actividad primaria de operaciones, específicamente en la planificación y ejecución de los proyectos de movimiento de tierras. Es decir, este desajuste operativo que se tiene al no poder conocer el presupuesto de los proyectos y no poder tener estudios topográficos confiables porque no se cuenta con el equipo indicado, tiene repercusiones o golpea directamente la rentabilidad del negocio, ya que genera sobrecostos que no pueden ser trasladados al cliente porque Indesa trabaja sus proyectos mediante contratos. Entonces, esto reduce el margen de utilidad neta planificado y compromete el rendimiento financiero general de los proyectos de la constructora. Bien, acá finalizo con las preguntas y agradezco por su tiempo. Buenas noches.